Dios les bendiga, hermanos. Amigos y hermanos que nos ven también por la plataforma digital, sean bienvenidos al culto Caminando en su Palabra con el tema, mire lo que dice ahí, todavía no lo han proyectado, señales del cielo. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 17 en adelante. Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo, vamos a tomar, aprovechando que no han proyectado todavía, corregimos ahí para multimedia. Lucas 1, versículo 17. Señales del cielo. Lucas, el evangelista Lucas. Leemos la palabra glorificando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Me ayuda y decimos amén. Dice así el verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en la mañana de este maravilloso domingo. Señor, gracias por mis hermanos y hermanas, aquellos que también están Señor, en línea con el cielo a esta hora por medio de la plataforma digital. Señor, sean benditos y prosperados en el camino que es Cristo. Dios mío, háblale de acuerdo a lo que vive, Señor, el joven, el adulto. Que esta mañana haya una palabra que impacte la mente y el corazón, Señor, de todos los que la van a escuchar. Padre amado, te pido que abras esa mente, ese corazón con el poder que tú tienes a través de tu Espíritu Santo. Guíanos también, Señor, hacia conceptos e ideas que nos hagan cada día, como dice tu palabra, más parecidos o pareciéndonos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien le damos culto y gloria, honra y alabanza en este lugar, porque Él vive y tiene poder, y ese Dios está aquí esta mañana para gloria de su nombre. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Señales del cielo. De hecho, estamos viendo esas señales. El globo terráqueo. Voy a salirme un poquito del mensaje, pero el globo terráqueo se está calentando. Los académicos, la gente encargada de velar por los mantos acuíferos y todo lo que, hermanos, produce o regula la temperatura en esta tierra, están preocupados porque va aumentando demasiadamente acelerada
la temperatura en el planeta. Y cuando yo veo que hombres empeñados en el estudio de la temperatura del planeta, y hay grande preocupación porque eso significa hambruna, eso significa, hermanos, pestes, eso significa vandalismo, eso significa, hermanos, tantas cosas que van a suceder en los días venideros. Vemos cómo en nuestro país ya, hermanos, hay, yo voy a usar esta palabra que no la usan los expertos, pero ya hay manifestaciones de pequeños o de tsunamis, cuando vemos que el mar se sale de su cauce natural, cuando vemos que, hermanos, las lluvias tardías y que la temperatura de la tierra se va aumentando, hermanos, y esto va a provocar en los días venideros acá en nuestro país, El Salvador, en América Central, de que van a ver y se está preparando ya con este tipo de calor que hay, los famosos huracanes, los famosos tornados, los famosos rayos que van a caer con mayor intensidad, hermano, en ciudades, en caseríos, y vamos a comenzar a ver de que no va a matar solamente el hombre en los días venideros, sino que también la misma naturaleza, a través del calor, a través de los rayos, que ya lo comenzó a hacer incluso en esta ciudad, hermano. El año pasado recuerdo que hubo una víctima de un rayo, y eso es el comienzo. Ahora le he tratado de decir todo esto porque se está confabulando, hermano, el momento en que Dios va a hablarle al hombre con señales, porque ya la prédica, el mensaje se está quedando muchas veces, hermano, como oír llover, y la gente no quiere atender la palabra del Señor. Entonces viene Dios y va a comenzar a usar los recursos que Él tiene, los mismos que Él ha hecho. Él ha creado la tierra, Él ha creado todo cuanto existe a nuestro alrededor, y eso mismo creado es lo que Dios va a utilizar para seguirle hablando al hombre. Entonces estos calores no se soportan, ¿verdad? Así como allá por los años 1980 todavía habían conceptos en las mentes que decía: ey, ese ya se hizo rico cuando le veían un carro. Mira, ve, a ver en qué anda. Mira, carro que tiene, porque no lo tenía cualquiera. Era un lujo. Ahora no, ¿verdad? Usted viene con un Lamborghini, con un Ferrari, gloria a Dios por nuestro hermano. No nos admiramos, porque el carro ya no es malicia, ya la mente ya cambió, ya avanzó. Entonces usted viene en una bicicleta, en una moto, viene en un carro, todos decimos gloria a Dios, porque Dios está ayudando a nuestro hermano o hermana. Entonces ya se ve normal. Entonces, pero con el pasar del tiempo, hermanos, estamos viendo que también tener un aire acondicionado en casa, verdad que ya no es un lujo. Ya no es un lujo. Ya no es un lujo. Porque este calor va aumentando. Y esto está provocando, nosotros lo decimos, no aguantamos el calor. Espérese cuando venga la época invernal que entre definitivamente aquí en América Central. Estos calores lo que están provocando, ¿sabía usted que de acuerdo a los expertos en ¿cómo se llama? En medio ambiente, el hecho del calentamiento más las lluvias, eso provoca los tsunamis, provoca tormentas eléctricas, provoca huracanes, provoca tornados. O sea, este calor no es nada favorable para nosotros, porque no solo nos está desesperando en esta época, sino que nos va a meter en grande preocupación cuando el invierno venga y de repente hayan desbordamientos del mar, desbordamientos de ríos, gente asesinada por
por rayos o el rayo que cayó en X casa, en tal ciudad, iba manejando en carretera. Hermanos, va a llegar el momento en que cuando haya lluvia van a prohibir que el que va en marcha en carretera busque un lugar y deje pasar la tormenta y se acordará de mí. Va a llegar el momento en que los encargados de la ciencia van a decir todos, por favor, apaguen los teléfonos, porque la tormenta, o hemos entrado en una época en que no se puede estar utilizando los celulares y va a haber una incomunicación del hombre con el hombre. Hacia eso estamos caminando, hermano, hacia eso vamos, porque Dios está hablándole al hombre. Hermano, solo hay alguien que puede, y es el que se mantiene, aleluya, y es el Dios en el que hemos venido a adorar esta mañana, el único Dios que está hablando al hombre por la naturaleza, por las cosas que ven, como dice la misma alabanza. Hermano, nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo en que Cristo volverá por su iglesia. Esta es iglesia aquí esta mañana, que lo alabe. Dele palmas al Rey, porque pronto viene por usted y por mí. Ahora, mientras eso sucede, Dios va a despertar en su pueblo un avivamiento, y por eso nosotros debemos de estar constantemente pidiendo ese deseo, esa intimidad con ese Dios de poder, hermano. Que no nos cansemos, que no nos durmamos, que no estemos, hermano, conforme hasta lo que hemos alcanzado o logrado. Dios quiere darle más aún a usted de lo que ya recibió. ¿Usted lo cree, hermano? Dios nos quiere dar más, porque Él quiere levantar hombres. Esto que está escrito en esta sagrada palabra, hermano, no es una historia. Eso Dios lo quiere ver en su pueblo. Mire lo que dice el versículo 17. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí los gnósticos, hay una doctrina que es antibíblica de la secta de los gnósticos. Dicen que Juan, en estos tiempos o para esta era Elías el que había vuelto, porque hay una confusión cuando la palabra dice eso, hay una mala interpretación. La Biblia, cuando se refiere que irá adelante o delante de él el espíritu de Elías, es, hermanos, ese ímpetu agresivo de la palabra que llevaba aquel hombre llamado Juan el Bautista. Hermanos, déjeme decirle, el mismo que hizo señales allá en el Antiguo Testamento, también Elías, hermano, ahora con ese mismo perfil viene levantado otro, solo que en otra generación, con otra gente, en otro tiempo, a otro tipo de mentes y corazones, pero el mismo Dios que puso un espíritu de, hermano, de autoridad, un espíritu, hermano, que era capaz de convencer y persuadir las mentes y corazones de los que lo escuchaban. Hermano, ese espíritu descendió sobre Juan el Bautista. Bendito sea el Señor. Entonces no era Elías. Dios, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, puede levantar hombres con el perfil que usted tiene, sin que aquel que haya muerto haya resucitado, porque solo hay uno que ha resucitado, y su nombre es Cristo nuestro Salvador. Entonces Dios puede sacar un perfil parecido al del pastor, claro que sí, pero no es el pastor. Dios levanta a siervos, hermano, para que proclamen en los tiempos de Él, para que le hablen a un grupo determinado. Dios pone perfiles específicos en lugares específicos. Y el perfil de Juan el Bautista era el necesario para esa época. El perfil de usted es el indicado para estos días. Descúbralo, por favor, descúbralo. No, pero mire, fíjese que todos los pastores son así, los cristianos son así. Nosotros entendamos que Dios nos puso aquí. Hay una alabanza por ahí de una muchacha, no me recuerdo el nombre, pero dice, estamos en la época, bueno, también lo dijo Esther, el libro de Esther, en la época, para eso vine y para eso fui puesto en esta temporada, en esta época,
porque Dios sabía los tiempos en que lo iba a necesitar a usted, porque con ustedes que Dios ha planeado hacer equipo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios decidió planear en el año 2025 hacer equipo unidos con Cristo. Bendito sea el Señor. Aquellos que lo entiendan de esa manera o que lo entendamos de esa manera, todo momento o en todo momento le vamos a decir al Señor: aquí está mi vida, quiero servirte, Señor. Entonces dice la Biblia, irá con el espíritu de Elías. Dice, ¿y qué más dice adelante? Dice así: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien, oiga lo que dice, bien dispuesto. Qué perfil, ¿verdad? Preparar a alguien. Imagínese usted un preparador, ¿verdad? Hablemos de un entrenador, de un preparador de una selección. Tomemos ese ejemplo, una selección de fútbol. Yo no sé si usted sabe, pero se lo llevan a los que antes de que los manden a calentar, como dice el dicho, le hacen un montón de masa en esta parte de acá, las piernas, se la frotan y esto y lo otro, y ahí están y lo mueven, le pegan en la cabeza y lo están preparando. De ahí lo alan, lo están preparando, y de repente le vaya, salga y sale a correr como loco, y le dicen: ya calentó, ya, va, espérese, ya va. Vamos a darle indicación al auxiliar árbitro para que lo ingrese al terreno de juego. Entonces, y cuando ingresa, ese hombre ya va así, dispuesto, con el estiramiento necesario, el calor necesario, la temperatura necesaria, va listo para un deslizón, va listo para que se pueda dar la vuelta famosa de gato que le decimos, hermano, para que se haga la bicicleta, para que se haga cualquier pirueta, y no le va a pasar nada porque el cuerpo ya está preparado. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Vino y preparó corazones de hombres empedernidos por el pecado, por la religiosidad de aquel entonces. ¿Y sabe qué? Pero el turno de Juan el Bautista ya pasó. Ahora el turno le tocó a usted y me tocó a mí, de preparar el camino del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro testimonio, con nuestra perseverancia, con nuestra entrega. De esa manera estamos preparando el reino de Dios aquí en la tierra, de tal manera que el mundo pueda ver hombres y mujeres ceñidos no a lo del mundo, sino al Dios que nos ha llamado de la muerte a la vida, de cuando estábamos perdidos, Él nos encontró. A Él la gloria, la honra y la alabanza. Dele palmas al Rey. Eso es lo que hizo. Ahora es lo que usted y yo debemos de hacer con esa invitación. Es que el Hijo de Dios debe de ser muy inteligente. Yo sé que aquí hay gente inteligente, somos inteligentes. Durante la semana elige una persona, póngale el ojo a alguien, invítelo durante la semana a su casa, reúnase con él, no lo traiga a la iglesia de entrada, sea inteligente, llévelo a una cenita de pupusas, no sé qué podrá llevarlo a usted, llévelo por lo menos a caminar a la cuadra del Mono Loco, hermano, y llévelo, que camine con usted, y mientras allá ande, como dicen los mexicanos, cotorreándolo, y de repente en la iglesia Dios va a decir a los que dirigen: hoy va a ser día de ¿cómo se llama? De amigos, y va a haber esta actividad, ahí tráigalo, pero ya preparó el camino, la gente hoy está, hermano, esperando una nueva,
que nosotros como cristianos tengamos nuevas estrategias para llegarle. Hermano, no lleguemos golpeando como yo he cometido ese error en el pasado, del cual le digo, no lo haga usted, por favor. Hablar de los católicos, golpearlos, sacarle el error, la ignorancia que tiene. Hermano, yo sé, y en mi afán de decir la verdad, creía que era lo sabio, creía que era lo mejor, creía que me ganaba aplauso, creía que iba a ser más aceptado dentro del protestantismo. Pero lo único que estaba haciendo, déjeme decirle, es alejar a aquella porción de personas que queremos conquistar para el Dios de la vida. Usted y yo usted no comete el error que yo he cometido en el pasado. Usted no saque religión, usted saque a Cristo, que es la solución y salvación de los hombres. Qué maravilloso cuando alguien no mezcla la religión. Qué maravilloso cuando nos interesa no poner nuestra doctrina, sino que poner la persona que salva, y ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. Por nuestros hijos, incluyendo a mi nieto, que es el que nació en el Evangelio, ya no van con ese veneno que yo salí. A lo mejor, hermano, que uno sale enfermo de donde viene y se dedica a criticar como una manera de sacar lo que tuvo, lo que practicó. Pero me he dado cuenta con el pasar de los años, eso no es sabio, eso no es saludable. Eso es lo que mi enemigo, el diablo, quiere, hermano, para cerrar las puertas a aquellos que Dios quiere salvar, como usted y yo hemos sido salvos. Entonces, descarte esa manera de decir, de invitar. Pero ustedes hacen esto, pero eso no es bíblico, pero en eso él ha creído o ella ha creído, y usted la lastima, yo lo lastimo, y en lugar de ayudarla a salir, ella no quiere oír de que es prohibido o antibíblico pedirle a María. Ella lo que quiere oír, esa mujer emproblemada, lo que quiere oír, ¿quién le puede solucionar el problema? Usted no va a ir a decirle que está en un error pidiéndole al equivocado. Usted preséntele el que le da la solución al problema, el que le da salvación y vida eterna, y las almas vendrán para este lugar a darle gloria a ese Rey de Reyes. Tremendos errores cometidos en el pasado y por mí. Y a lo mejor formé una generación igual. Pero déjeme decirle, eso no es sabio. Mire lo que dice la Biblia. Vamos al versículo siguiente. Dice el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es que en este momento Zacarías no tenía hijos, y en Israel no tener hijos era motivo de crítica. La mujer, el matrimonio, porque se había concebido de que había maldición en esa pareja. Y Zacarías, ¿quién es? A lo mejor por él hubiera comenzado. Era un sacerdote que ministraba a Jehová. Y allí para usted, agárrela. Ya era viejo y no había sido bendecido, aún sirviéndole a su Dios. ¿Cuánta gente se va de la iglesia después de 3, 4, 5, 6 años que no hay respuesta en la vida de él? Dice: no, yo ya me voy, mejor Dios no me respondió. Y se va molesto, y aprovechó el momento el diablo para, hermanos, que alguien le dijera algo, lo ofendiera, lo maltratara, etcétera, dentro de la congregación. Se va molesto, y se va molesto con Dios. Llegó al mundo de regreso de donde salió, y llega igual, porque esperaba de un Dios, esperaba de Dios una respuesta, y no la recibió en el tiempo que estuvo caminando. Pero sabe
el éxito de aquellos que no se rinden. Habrá de esa gente esta mañana en este lugar. Que si tu edad avanza, tu tiempo avanza, jovencitas solteras y solteros, si tu tiempo avanza y no llega la promesa, el libro de Habacuc dice el profeta, aunque tardare la promesa, espérela, porque pronto llegará y no tardará más. Yo no sé si alguien cree en esa palabra, hermano. Aunque tardare la promesa, espérela, espérela. Y sabe que en el libro del Levítico, Jehová había dicho, yo honro a los que me honran. Zacarías honraba a Jehová, sirviéndole. Pero pasaron los años, vinieron los años, pasaron los años. Él seguía ministrando en el templo, pero no era honrado por ese Dios que había dado una promesa hace muchos años atrás. Sin embargo, Zacarías seguía orando, seguía ministrando, seguía, hermano, haciendo sacrificios por el pueblo, presentándose, porque él era, hermanos, el que llevaba los pecados del pueblo y pedía perdón una vez al año, y también por él pedía perdón en el momento de la expiación ante Jehová de los ejércitos, hermano. Él pedía perdón, se presentaba, pero yo digo, sirviéndole a Dios y no recibía el milagro, sirviéndole a Dios y no era honrado. Cualquiera de este tiempo se desanima, cualquiera en este tiempo dice, yo ya no sirvo. Pero ¿sabe qué? Que destaco de Zacarías, y yo eso aprendo de estos hombres que no se daban por vencidos. Ellos sabían que habían sido designados y, hermanos, elegidos por ese Dios de poder, y que tarde o temprano la promesa se iba a cumplir. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso cuando usted y yo, aunque pasen los tiempos, los días y yo no sé, hermano, los meses, pero usted se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene. Usted va a ser galardonado. ¿Alguien cree esa palabra? Usted va a ser galardonado, hermano. Zacarías había pasado el tiempo, pero él seguía sirviendo con la misma entrega, con la misma dedicación, con la misma devoción. ¡Qué maravilloso! Es que esos papeles o perfiles de hombre o persona son los que usted y yo debemos de imitar. Sabe que en esta iglesia yo siempre he tenido una frase que dice, vidas que inspiren vida. Hermano, qué maravilloso. Hermano, cuando yo veo a Zacarías, a mí me inspira, que probablemente no haya conseguido lo que quiero y espero a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de lo que sea congregacional, pero yo sé que mi Redentor vive, dice el libro de Job, Job 23:19. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté me va a levantar. Y eso es lo que Dios va a hacer con algunos de los que aquí están esta mañana, si le creen a Dios. Aleluya. De manera que el hombre y la mujer, sea joven o adulto, que saborea la palabra a través de la perseverancia, a través de la lectura, son personas que van a tener carácter, que a pesar de que no vean venir la bendición, que a pesar de que ya pasó el tiempo en que probablemente hubo una palabra pero aún todavía no se ha cumplido, pero siguen esperando, siguen esperando, siguen esperando, y Dios de arriba está viendo y dice, este hombre sigue creyéndome, este hijo me sigue creyendo, yo tengo que honrarlo. Probablemente no tiene la mejor actitud, probablemente en su corazón hay cosas que a Dios no le agradan, pero sin embargo no son motivo de escándalo, y Dios dice, yo tengo que honrarte, porque en medio del problema tú me honras, porque en medio de la necesidad tú me honras, yo debo de honrarte. Ya esta mujer llamada Elizabeth ya había pasado la época, el tiempo de la fertilidad, pero como para Dios, dice Lucas 1:37, nada es imposible, y aquí está ese Dios de lo imposible. Ahora dice la Biblia, ¿cómo va a ser esto? Dice Dios, dice Zacarías, ¿cómo va a ser esto? Yo ya soy viejo. Cuando Dios nos llama, o mejor dicho, cuando Dios nos va a cumplir una palabra que nos dio, Él sabe el tiempo. Probablemente el tiempo de usted ya pasó, pero el tiempo de Dios no. ¿Sí comprendemos eso? Espero. O sea, que usted ya dijo, pues está bien, pues.
Tanto que he orado por esta enfermedad, mire, una gastritis satánica que no me deja en paz. Y yo me aburrí, mejor, ay, voy a morir, mejor así, con esta mi enfermedad. No, hombre, no sea loco, no se dé por vencido. Esa enfermedad no es de usted. Su cuerpecito no vino a la tierra enfermo, vino sano. No se rinda, por favor, no se rinda. Pero volviendo al tema que decimos, el tiempo de usted probablemente ya caducó. En cuanto a que ya no tiene esperanza, pero Dios dice, de aquí para allá es que va a comenzar mi tiempo para ti. Por eso hay gente que ya adulto, ¿verdad? El día de esto estábamos en una reunión el lunes de esta semana que ha finalizado. Vamos con un hermano pastor. Pues él ya también cumplía años un día de estos, un día antes que yo. Nos reunimos para celebrar un momento, echarnos un par de copas y y compartíamos, y me dice él, mire pastor, es menor que yo, va, por supuesto. Para aquellos débiles en la fe, me gusta bromear, no vaya a pensar, yo lo único que tomo es esas palabras en serio que usted me dice, ¿verdad? Así que lo único que tomo, de eso puedo levantar mi frente en alto. En mi cuerpo nunca ha entrado cosa embriagante, para la gloria de Cristo, ¿verdad? Soy bromista, amigo y hermano que nos ve por los medios, no vaya también a enllavarse y decir, este viejo es otro igual. No, como dijo aquel, su mamá. Bueno, vamos, y dice, vea, y me decía el pastor, mire, es menor que yo, pero por supuesto es un adulto. Ya tengo 40 y ficha, casi pateando los 50. Yo no tengo casa. Y vivo alquilando. En San Salvador, la capital, para que yo digo eso y aclaro, por la gente que nos ve de fuera y en los medios. Llegar a esa edad y no tener una vivienda, como que las oportunidades se van agotando o se agotaron ya. Entonces me dice, pastor, yo toda mi vida, él tiene una obra que Dios lo ha mandado a la frontera con Honduras. De hecho, a esta hora está llevando el mensaje él también allá en la frontera con Honduras. Y viaja igual que nos toca a mi familia, así como nos toca a nosotros. Dice, toda mi vida he gastado mi dinero en la obra. Y me acordé yo y me dio risa. Y cuando me vio sonriendo me dice, ¿por qué le da risa, pastor? Tenga cuidado, le digo, no vaya a renegar, porque ese fue uno de mis errores. Aunque si usted cree que va a ayudar para que Dios pronto derrame la bendición sobre su vida, hágalo. Pero yo cometí ese error y le comencé a contar. Y le dije al Señor, 32 años, 33 años, no tengo ni un pedacito de tierra donde caer muerto. Usted me veía con carro, ¿verdad? Mi padre vivía para esa época y me hacía burla. Ya mis hijos grandes me decían, tus hijos grandes, ya estás viejo, no tenés casa, ya no hiciste nada. Todo lo metes ahí con esos tus hermanos. Ya no hiciste nada. Y cada vez que mi padre me decía eso, yo decía, veía a mis otros hermanos muy prósperos. Yo decía, que tiene razón mi papá. Ya no hice nada. Mira, cuando ustedes crecieron, yo ya no hice más. Hoy ya tenés tus hijos grandes, el dinero se va en ellos. Y ahí. Y yo, hermanos, dije, realmente no tengo nada. Pero comencé a hablar con Dios. A pesar de que al oír esas palabras entraban en mí momentos de decir, tengo que bajar el ritmo de predicar para dedicarme más a lo material. Oiga bien, oiga bien.
tengo que dejar, porque si uno se mete a trabajar, yo no sé por qué algunos de ustedes, perdone, no se vaya a molestar, trabajan de sol a sol y yo no les veo que aumente su capital. Perdone. Entonces, pero yo como yo soy curioso con los de aquí a alabanza, ¿va? Yo digo, le está yendo bien, anda zapatos nuevos, cincho que combina con los zapatos. Ese es signo de que las cosas van bien. Porque cuando usted mire el varoncito, que zapatos negros y el cincho rojo, alguien se lo regaló porque a él no le alcanza para el cincho. Pero cuando usted se pone, le digo a los varoncitos, se pone cincho, color, ¿cómo se llama? Café y zapatos de charol. Café, no, ese hombre va para arriba. Anda bien. Ya los pantalones ya los manda a arreglar. No solo los compra todos bolsonudos como que es de aquellos que les decían cholo allá en el extranjero. Porque tenía para comprarlo, pero no para repararlo o ajustarlo. Ahora no, ahora ya lo usa justo, ¿verdad? A la medida, porque lo compra y lo lleva al taller y se lo dejan a la medida. Son señales. Usted, hembrita, cuando se pone, aunque sea esa cola de machito, colita de macho, del mismo color de la cartera, sus zapatos. Ah, no, la cosa anda bien. Ahí va bien. Entonces vea lo que dice la palabra. Dice, vamos, después de ese paréntesis, vea lo que dice más adelante. Yo ya soy viejo, no puedo. El tiempo ya pasó. El tiempo de Zacarías ya había pasado, pero no el de Dios. Si usted siente que ya pasó el tiempo de que luchó y no consiguió nada, espérese. Es ahí donde va a comenzar su Dios. Es ahí donde usted ha terminado, pero hay alguien que va a comenzar de ahí en adelante, y ese alguien se llama Cristo nuestro Salvador. Y cuando Él viene, las cosas van a cambiar. Es lo que sucedió en mi vida. Mi tiempo llegó al final, pero cuando vino el tiempo de Dios y cuando me dio la primera casa y la segunda, me dijo, ¿hubo necesidad que dejaras de hablar de mí? No, le dije, Señor, Dios me ha callado la boca muchas veces a mí. ¿Te has hecho más pobre por diezmar? ¿Te has hecho más pobre por ofrendar? ¿Por qué te has quejado? Entonces, porque cuando llegue el tiempo de su Dios, usted de manera inexplicable va a dejar con la boca abierta a los que tiene a su alrededor. ¿A quién va a usar Dios? Pero si llegó el tiempo de Él para la vida de usted, usted no va a ser el mismo. Entonces dice la Biblia, mi mujer ya es entrada en edad, al igual que yo. Y vean lo que viene más adelante, versículo siguiente. ¿Está despierto todavía? Verso 19. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte, ¿qué dice allí? Estas buenas nuevas. El ángel era una figura que Dios utilizaba en el Antiguo Testamento para hablarle a los hombres. El ángel fue el mensajero, o ¿cómo podríamos decir? Dentro de la divinidad de Dios, Él ha tenido formas de comunicarse con el hombre. Y en el Antiguo Testamento era la figura del ángel, era una de las maneras que Jehová utilizaba. Y ahora acá el ángel que ya viene, si usted ve, después de que nace la iglesia, los ángeles desaparecen. Después del
ya no hay ángeles dando mensajes, porque vino el ángel de ángeles, que se llama Cristo, nuestro Señor y Salvador. Él es el que trajo el mensaje, la buena nueva. Entonces los ángeles hoy solo están allá con un montón de maletas en las manos, listas para entregárselas a ustedes, esas promesas que Dios tiene, que quiere cumplir en la vida de usted, pero solo está en creerle a ese Dios todopoderoso. Esos ángeles ahora, eso es lo que hacen. Ya no hablan, ya no vienen y se presenta allí con dos alas, vestido de blanco. Ahora es Cristo nuestro Señor y la palabra, que es el mismo. Entonces dice haciendo paréntesis, cuando vivimos ese momento de martirio, calvario con mi esposa, aclarando, porque se hacen cortos como le hacen a los políticos, van a decir, ¿y qué pasó con la esposa? Entonces, aclarando, el cáncer que ustedes ya conocen, que Dios le dio la sanidad. Cuando comenzó eso, Dios me dijo, hoy verás a mis ángeles caminar junto a ti. Yo lo fui a contar a mi esposa. Cuando le llamamos a un médico que tenemos, que nos visita a la casa para atendernos, la mujer lloró cuando le dimos la respuesta y dijo, quiero que sepan que no voy a cobrar ni un 5 partido por mitad en todo esto hasta que ella salga. Cuando esa mujer me estaba diciendo eso, me dijo el Señor, he ahí uno de los que te he prometido. Oiga qué maravilloso. Estaba caminando entre nosotros. Entonces dice la Biblia en el versículo siguiente, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo se cumplirán mis palabras, a su tiempo, dice la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Zacarías ministraba a Dios, hablaba de Jehová, les contaba las maravillas, les leía la Torá al pueblo, les enseñaba, pero llegó un momento en que dudó, no le creyó, no creyó. Es que naturalmente la mente no daba para creer, es que no daba, tenía razón. No voy a culpar a Zacarías, es que era lo normal, es que era lo natural, es que hasta ahí había llegado el tiempo del matrimonio de Elizabeth con Zacarías, pero en ese matrimonio iba a comenzar otro tiempo, y ese tiempo no era el de un escriba o rabino más, es el tiempo del Dios al que servía aquel hombre llamado Zacarías, porque dice la Biblia, el que cree en mí no será defraudado. Si hay gente que le cree aquí a ese Dios, usted no va a ser defraudado. Usted está a punto de recibir esa bendición que Dios le ha prometido. Quedarás mudo, señales del cielo. Lo tremendo es cuando vuelve. ¿Qué le voy a decir? Porque toda la gente esperando en los atrios a Zacarías. La Biblia dice que volvió, salió del lugar santísimo, y como no podía hablar, comenzó a hacerles de señas. Pero todos entendieron de que él había entrado bien bueno y ahora ya no venía como entró. Y esa era una señal que había habido un encuentro no común ese día con el Dios a quien servía Zacarías. Mi anhelo es que usted este día no sea como todos los domingos, que vinimos al culto y no sentimos nada. Zacarías entraba a ministrar a Jehová, pero ese día fue diferente. Nunca se imaginó Zacarías
ese día iba a ser honrado por el Dios a quien servía. Ya había perdido las esperanzas. Probablemente usted ya perdió alguna esperanza. Ya no voy a tener mi carro, ya no voy a poder esto, ya no voy a poder hacer mis cosas. No se preocupe, su tiempo es el que ha llegado al final, pero es ahí donde va a comenzar el tiempo de su Dios. Y Dios está esperando que nuestro tiempo llegue al final. ¿Sabe para qué? Para que no nos vayamos a envanecer diciendo: esto lo hice por mis medios, esto lo hice o he llegado hasta aquí porque soy inteligente. Estábamos reunidos en un fin de año. Para aquel entonces todos mis hermanos, que éramos 10, estaba la mesa servida y estaban mis padres. Éramos 12 en la mesa. Una de mis hermanas mayores, muy inteligente, mi hermana, salida de una de las universidades de peso aquí en nuestro país y Centroamérica, acababa de salir con galardones de ese lugar. Íbamos a saborear una sabrosa, valga la redundancia, sabrosa cena. De repente se le escapó a mi hermana una palabra muy desagradable y dijo, bueno, ni había salido de la universidad cuando uno de los colegios más prestigiosos del país a nivel del clero ya la estaba contratando con un buen sueldo. De hecho era ya, por supuesto, el fin de año, la cena de fin de año, y ella dijo, quiero que sepan todos que si yo soy y pertenezco a la gran familia de la Compañía de Jesús, famosos jesuitas, es porque soy inteligente y me he esforzado. Para nosotros los demás hermanos no nos causó ofensa esa palabra, pero hubo uno que se ofendió y no quiso comer esa noche, y ese fue mi padre. El día siguiente, que ya era 1 del mes de enero, le dijo, vení por acá. Nunca en la vida quiero que volvás a repetir esa palabra, porque si vos has llegado hasta donde estás, es porque yo te he ayudado. Y ella todavía le contradijo y le dijo, usted me pudo haber ayudado, le dijo, pero si yo no fuera inteligente, yo no estuviera donde estoy. Se ganó un castigo. A mi padre no se le podía responder. Muy molesto. Creo que hubo una cierta fricciones por un tiempo, porque a mi padre no le encantó eso. Y eso es lo que Dios quiere también en usted y en mí. ¿Sabe por qué permite que llegue el final del tiempo de usted y el mío? Para que no hagamos como mi hermana. Lo logramos porque nosotros somos inteligentes. No, lo logramos porque llegó el tiempo de nuestro Dios, que ha dicho, yo honro a los que me honran, y el que cree en mí no será defraudado. Dele palmas a Cristo nuestro Salvador. Este es el tiempo de Dios. Y Dios quiere hacer con algunos de los que aquí estamos, y me incluyo yo, cosas grandes, cosas que todavía no hemos visto, pero Dios quiere que veamos.
Permitámosle que llegue el tiempo de Él y que llegue el final de nuestro tiempo de yo soy, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr. Y Dios dice: no, ni yo que puedo hacerlo siempre te tomo en cuenta. Yo admiro a veces que yo me he equivocado a nivel de familia. Mi hijo me dice: ¿y en qué nos equivocamos? Y yo digo: bueno, si el equivocado soy yo, no es él. Pero cuando Él me hace sentir que no soy solo yo, que Él está conmigo, qué bonito. Eso se llama equipo. Cuando Dios le dijo a Lázaro: sal fuera, bien, le pudo quitar las vendas, pero le dijo a sus discípulos: desatadlo vosotros. En todo nuestro Dios nos toma en cuenta. Así que nosotros también en todo debemos de tomarlo en cuenta Él también, porque Él nos ha enseñado que si hacemos equipo con ese ser divino supremo, iremos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Denle palmas a Cristo nuestro